Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Valeria Grassi y soy preparadora ad honorem de la Cátedra de Fisiología y el día de hoy les voy a hablar acerca de la fisiología renal, específicamente sobre la reabsorción y secreción tubular. Comencemos. Vamos a tocar ciertos conceptos esenciales para comprender la fisiología renal. También voy a ahondar en los segmentos de la nefrona y sus funciones especializadas. Y por último, hablaremos acerca de sodio, agua y reabsorción y secreción de otros iones. Primero que nada, tenemos que la excreción urinaria es igual a la filtración glomerular menos la reabsorción tubular más la secreción tubular. ¿A qué nos referimos con eso? Que tenemos un proceso de filtración que se genera a través del glomérulo renal, que esas sustancias se pueden reabsorber a través de los túbulos renales hacia los capilares peritubulares. Es decir, la reabsorción es el transporte de sustancias desde acá, desde la luz tubular, hacia los capilares peritubulares. De esa manera, esas sustancias llegan a la sangre y tenemos que tomar en cuenta que es un proceso altamente selectivo. La glucosa, los aminoácidos pueden reabsorberse de forma total, mientras que ciertas moléculas como el sodio, el bicarbonato y el cloruro se van a reabsorber de forma variable. Y también debemos tomar en cuenta que la urea y la creatinina van a tener mala absorción, por ende se van a excretar en gran medida en la orina. Por otro lado, tenemos el proceso de secreción, que al contrario es el transporte de sustancias desde los capilares peritubulares hacia la luz tubular. Y esas sustancias, por supuesto, van a formar parte del ultrafiltrado, es decir, de la orina. Vamos a tener múltiples mecanismos de transporte tubular. Primero que nada, el transporte pasivo, que puede ser por ósmosis, por difusión simple o difusión facilitada. Como ya saben de primera unidad, la ósmosis puede generarse a través de la membrana directamente o a través de canales llamados acuaporinas. La difusión simple, por otro lado, se puede generar a través de la membrana o también a través de canales iónicos. Y hay que tomar en cuenta que es un proceso que no es saturable y además es selectivo. Y por otro lado, la difusión facilitada se va a generar por medio de proteínas de transporte. Va a ser un proceso que es bastante específico. Esos transportes se pueden saturar y cuando ese soluto se une va a haber un cambio conformacional en ese canal que va a permitir la entrada a la célula. Por otro lado, vamos a tener que ese transporte pasivo puede ser transcelular, es decir, el soluto va a atravesar directamente la membrana, o paracelular, que el soluto pasa entre la unión de dos células. ¿Ok? El transportador de tipo GLUT, que es el transportador de glucosa, es un ejemplo de transporte pasivo. Por otro lado, vamos a tener el transporte activo, que como su nombre lo indica, requiere energía. Y se va a dividir a su vez en un transporte primario y un transporte secundario. El transporte primario, el ejemplo más simple y más conocido es la bomba de sodio-potasio ATPasa, que va a requerir la escisión de ATP para poder generar el ingreso y la salida de sustancias, ya sea sodio o potasio. Y también vamos a tener, por supuesto, la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, la ATPasa de hidrógeno y la ATPasa de calcio. Por otro lado, tenemos un transporte activo secundario que puede ser de tipo sin porte, donde los solutos van a ir en el mismo sentido, ¿ok? Y el antiporte, donde los solutos van en sentidos contrarios. Y bueno, este transporte secundario no se genera directamente por la energía del ATP, sino por la energía de gradientes electroquímicos. Es muy importante que aprendan a diferenciar eso. Primario, energía de ATP. Secundario, energía proveniente de gradientes electroquímicos. Por otro lado, tenemos el transporte en masa, que se divide en endocitosis y exocitosis. La endocitosis se produce por medio de pinocitosis, fagocitosis, todos esos procesos que requieren que ese soluto se invagine en la célula y así ingrese a esta, al interior de esta. Y la exocitosis, que es el proceso que permite que a través de ese complejo BESNAR y TESNAR se liberen moléculas del interior de la célula hacia el fluido extracelular.
Hay otro concepto fundamental que deben tomar en cuenta, que es el concepto de transporte máximo o la cantidad máxima que puede ser reabsorbida o secretada debido a la saturación de sistemas de transporte. Siempre va a existir un límite de velocidad con el que se puede transportar un soluto. Y para ejemplo, tenemos la glucosuria. ¿Ok? Esto es un mecanismo fisiopatológico esencial para entender la diabetes. Tenemos que normalmente la glucosa no aparece en orina, ya que ésta se reabsorbe totalmente en el túbulo contorneado proximal, como veremos más adelante. Pero ¿qué pasa? Que en un paciente diabético hay un exceso de glucosa en sangre. Entonces, estos transportadores se van a saturar y la capacidad de filtración va a superar esa capacidad que tiene el túbulo de reabsorber la glucosa. Y por ende, aparece esta molécula en orina. El paciente presenta glucosuria. Ahora vamos a hablar de la nefrona, la cual es la unidad funcional del riñón. Va a tener dos porciones principales, el corpúsculo renal y un sistema de túbulos renales asociados. Vamos a tener una zona cortical y una zona medular. El túbulo contorneado proximal, vamos a tener también el asa de Henle y el túbulo distal. Bueno, acá también tenemos el túbulo colector, que es la parte final de la nefrona. Más adelante ahondaremos más en esto. Comenzando con la primera porción, que es el túbulo contorneo proximal, hay que tomar en cuenta que este tiene un extenso borde en cepillo, como podemos observar acá, lo que le permite la mayor reabsorción de solutos y agua. El epitelio es altamente permeable, característica fundamental, y también que las células son altamente metabólicas. Vamos a tener mitocondrias en gran cantidad. Es importante comprender de que también se presentan gran cantidad de moléculas transportadoras que bueno, van a permitir la absorción de gran cantidad de solutos. La principal fuerza, como en casi todas las células, es la bomba de sodio-potasio DPase. Es importante también comprender que se reabsorbe el 65% de la carga filtrada de sodio, de agua y de cloruro. En esta imagen podemos observar todos los solutos que se reabsorben a través del túbulo contorneado proximal. En este cuadro resumimos todo lo que ya comenté. Es importante que entiendan cuáles son los solutos que se reabsorben y cuáles son los mecanismos por los cuales estos se reabsorben. En la clase de la doctora Victoria se hace bastante énfasis en la absorción indirecta de bicarbonato, ya que existe un cotransportador que intercambia hidrogeniones por sodio. Entonces, ese hidrogenión va a unirse al bicarbonato, forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico se cinde en agua y CO2, los cuales son capaces de ingresar a la célula tubular por un proceso de difusión simple y a través de la anhidrasa carbónica se forma ese ácido carbónico y bueno, el ácido carbónico se va a escindir en bicarbonato que es capaz de reabsorberse hacia los capilares peritubulares y el hidrogenión es excretado por la orina. Por otro lado, tenemos el asa de Henle. Muy importante entender que posee dos porciones que son muy distintas entre sí. Un segmento delgado descendente que no tiene bordes en cepillo, tiene pocas mitocondrias, su epitelio es muy delgadito y también tiene poca actividad metabólica. Entonces, simplemente vamos a tener que su función principal es permitir el proceso de difusión simple. Entonces va a ser un epitelio bastante permeable al agua. De hecho, aquí se va a reabsorber el 20% del agua total que va a transitar por los túbulos renales. Y es medianamente permeable a la urea y al sodio. También es importante destacar que esta contiene acuaporinas. La rama gruesa ascendente es todo lo contrario. Vamos a tener unas células gruesas, activas metabólicamente, con un borde en cepillo extenso y que además son impermeables al agua. Acá vamos a tener el famoso transporte o cotransportador triiónico que permite la reabsorción de sodio, potasio y cloruro. Y bueno, también vamos a tener reabsorción de bicarbonato, de magnesio, la secreción de hidrogeniones. En conclusión, la rama delgada descendente va a reabsorber más que todo
agua, ¿ok? Porque tiene un epitelio bastante delgado y con poca actividad metabólica. Mientras que la rama gruesa ascendente va a ser impermeable al agua, no va a reabsorber agua, pero como activa metabólicamente va a reabsorber una gran cantidad de solutos. En cuanto a los túbulos distales, vamos a tener túbulos distales tempranos, también vamos a tener el túbulo colector cortical y el túbulo colector medular. Comenzando con el túbulo distal temprano, lo más importante acá es que se localiza la mácula densa, que es una estructura especializada en detectar la disminución del flujo sanguíneo renal y de la concentración de sodio, siendo así importante en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico y también en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos que en esta zona, en este túbulo distal temprano, se va a reabsorber únicamente el 5% del cloruro de sodio, y esto a través de un cotransportador de sodio-cloruro, de canales de cloruro y también a través de la famosa bomba de sodio-potasio ATPase. Por otro lado, vamos a tener el túbulo colector cortical, muy importante, sobre todo en el equilibrio ácido-base. Ya lo verán más adelante con sus clases de equilibrio ácido-base, pero es importante destacar que el túbulo colector cortical presenta dos tipos de células: las células principales y las células intercaladas. Las células principales, que son estas que estamos observando acá, se van a encargar de reabsorber sodio y de secretar potasio. Ese sodio va a difundir a través de canales ENaC, ¿ok? Que son canales dependientes de aldosterona. El principal estímulo para la producción de aldosterona es la concentración de potasio plasmática en niveles elevados. Es decir, tenemos una hipercalemia, un aumento del potasio plasmático, y se va a secretar aldosterona y se van a integrar estos canales ENaC a nivel de las células principales. ¿Ok? Y también hay que destacar que la aldosterona se produce en respuesta a la secreción de angiotensina 2 y no es inducida por concentraciones bajas de sodio. Grábense eso. Es inducida por aumento del potasio plasmático y por la secreción de angiotensina 2, no por niveles bajos de sodio. Y tenemos las células intercaladas, que son, como ya dije, esenciales en el equilibrio ácido-base. Tenemos las células alfa, que se van a encargar de secretar hidrogeniones y de reabsorber bicarbonato. Por ende, se activan en acidosis, ¿ok? Con la finalidad de compensar esto y aumentar el bicarbonato a nivel sanguíneo. Mientras que las células beta hacen lo contrario, secretan el bicarbonato y reabsorben hidrogeniones, siendo esenciales en la compensación de la alcalosis, ya que vamos a excretar bicarbonato y vamos a reabsorber hidrogeniones. Por otro lado, tenemos el túbulo colector medular, en el cual ocurre la reabsorción de agua, pero esta reabsorción de agua es mediada por la hormona antidiurética, y aquí ocurre el 10% de la reabsorción total. Es importante destacar eso, que la permeabilidad del agua en este segmento de la nefrona depende únicamente de la ADH. ¿Ok? Vamos a tener unas células que son lisas, que tienen pocas mitocondrias, y como ya dije, esa permeabilidad del agua va a depender únicamente de la ADH. Tenemos que la ADH es una hormona sumamente importante, sobre todo en el equilibrio hidroelectrolítico, ya que esta se produce en el hipotálamo, es secretada por la neurohipófisis y estimula la síntesis de acuaporinados, que son estos canales que encontramos acá, lo que permite la reabsorción de agua y de esa manera concentrar la orina. La ADH se va a producir en respuesta a un aumento de la osmolaridad plasmática, y el resultado, como ya mencioné, es la concentración de la orina. Para resumir, tenemos que a nivel del túbulo proximal se va a reabsorber la mayor parte del
agua y del sodio, un 65%. A nivel del asa ascendente de Henle, se reabsorbe aproximadamente un 25%. Un 5% de sodio se reabsorbe en el túbulo distal y del 1 al 3% en el túbulo colector, es despreciable. Mientras que a nivel del túbulo distal final y colector, si tenemos presencia de ADH, se reabsorbe un 10% de agua. Importante destacar esto. En el túbulo colector a nivel distal, el agua se reabsorbe gracias a la presencia de ADH. Sin esta no va a ocurrir ese proceso. En cuanto al potasio, vamos a tener que aproximadamente 65% de este se reabsorbe a nivel del túbulo proximal y esto por medio de una vía paracelular por un gradiente electroquímico. Y otro 25% a nivel del asa de Henle, el segmento grueso, por medio de un cotransporte, acá, por un cotransporte triiónico y por vía paracelular. Y a nivel del túbulo colector va a ser variable, esto va a depender de la aldosterona, pero se reabsorbe aproximadamente un 4%. En cuanto al calcio, tenemos que la paratormona va a jugar un rol fundamental. Se va a reabsorber un 65% a nivel del túbulo proximal, un 45% por medio de un gradiente electroquímico que se genera por vía paracelular y un 25% por vía transcelular. El otro 25% se va a resolver a nivel del asa de Henle por un sensor de calcio que va a estar activo sobre todo en episodios de hipercalcemia. Y en el túbulo distal vamos a tener que la reabsorción no es dependiente de sodio. Y tenemos otros iones como el fosfato y el magnesio. El fosfato, como el resto de los iones, se va a reabsorber mayormente en el túbulo proximal, un 70%, y en el asa de Henle únicamente 15%. Hay que tomar en cuenta que cuando se estimula la secreción de la hormona paratiroidea, eh, se, se tiene que, hay un aumento del AMP cíclico, esto bloquea el transportador de sodio fosfato, lo que resulta en una hiperfosfaturia con hipocalciuria. Y en cuanto al magnesio, vamos a tener que en el túbulo proximal eh, hay un 30% de magnesio absorbido por medio de un gradiente electroquímico que es vía paracelular. En el asa de Henle también un 30% por medio de la claudina 19 y a nivel del túbulo distal a través de un transportador de magnesio vasolateral y del TRPM6 luminal, que también es un transportador importante en la reabsorción de este ion. Muchas gracias, espero que tengan mucho éxito en su quiz y cualquier duda me pueden escribir, ya sea el privado o por el grupo. Saludos y éxitos.